Muy bien, hermanos. Ahora damos la bienvenida nuevamente. Se ha conectado nuestro amigo Víctor Sornosa, que él está desde Ecuador y pues trae dos especiales. Así que le damos el tiempo a Víctor para si él desea tener la palabra. Amén, muchísimas gracias mis queridos hermanos, Dios les bendiga, es realmente un privilegio poder estar con ustedes dispuestos a adorar y alabar el nombre de Dios. Yo quisiera que ustedes mediten en esta hermosa alabanza y quizás estoy hablando para alguna persona que está con alguna crisis económica, familiar. Ante las situaciones que vivimos podemos pensar inclusive que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hoy el Señor te dice que es hora de recordar sus promesas. Él a través de su palabra nos dice que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no valemos nosotros? Y sabes, Dios está al cuidado de tu vida. De eso se trata esta alabanza, que se titula Dios cuida de mí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi hermano, Él me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Señor, te pido una bendición especial por aquella persona que está viendo esta programación. Que tu presencia esté en su vida y que podamos entender que tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí.
Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé muy bien que Dios, Él cuida de ti. Yo sé, Dios cuida de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. No sé si la segunda alabanza es ahora mismo o en un momento. ¿Me confirman? Sí, sí puedes hacerlo. Bueno, este siguiente canto es realmente un canto muy especial. Es un canto que tuve la oportunidad de grabarlo en el año 2018. Fue parte de mi segundo proyecto discográfico musical. Este canto es muy especial porque la verdad la iglesia necesita un cambio y ahora nos hemos dado cuenta que necesitamos de esos cambios necesarios. Y este canto nos habla de una iglesia diferente, una iglesia que se preocupe por aquel que está necesitado y caído, por una iglesia que se nutre de la palabra de Dios. Y hoy quisiera pedirte que puedas meditar en esta hermosa letra de esta alabanza porque realmente es Dios hablándonos en primera persona a ti y a mí. Así que para la honra y gloria de Dios, esta hermosa canción titulada Mi Iglesia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Que en el universo el grande es Dios. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé su lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse su hermano caído
le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Señor, ayúdanos a hacer aquella iglesia que tú tanto anhelas y necesitas. Ayuda a la iglesia de Guatemala a ser la luz y la sal de esta tierra. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Bien, agradecemos a Víctor por estos hermosos especiales. Él es amigo y compañero de Diego de la Universidad de Colombia, así que te agradecemos, Víctor, por poner al servicio de Dios tu talento. Que el Señor te bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Antes de empezar nuestra predicación, quiero darles un anuncio a los miembros de iglesia, que después de la predicación ustedes se puedan quedar conectados, porque el pastor Escalante quiere dar a conocer un anuncio. Entonces él pide, ¿verdad?, que nos quedemos conectados después de la predicación. Así que ya saben, hermanos, quedarse conectados un momento más después de la predicación. Así que vamos a darle la bienvenida. Bueno, antes de darle la bienvenida, les invito a que ustedes puedan abrir su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo número 16 y versículo número 49 y 50. Un amén al encontrarlo, por favor. Ezequiel 16, 49, 50. Amén. Amén, muy bien, dice así: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Se llenaron de soberbia y cometió abominaciones ante mí y las quité. Así que con estas palabras vamos a darle la bienvenida a Carlito Romero. Creo que él fue parte de acá de la iglesia de la Justo Rufino Barrios y que la mayoría lo conocen. Así que, Carlitos, te damos la bienvenida y gracias por estar este sábado conectados de esta forma, ¿verdad?, con la iglesia de la Justo Rufino Barrios. Para vos es el tiempo y para nosotros la debida atención. Bien, estábamos entonces por iniciar el estudio. Quiero agradecer la oportunidad de poder estar con ustedes esta mañana y vamos a iniciar nuestra meditación del día de hoy. Bueno, sé que todos estamos en medio de una situación muy difícil, ¿verdad?, viviendo a nivel mundial, pero a pesar de lo que estamos viviendo, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, que Él nunca nos va a desamparar. Y eso es precisamente lo que queremos analizar el día de hoy, cómo nosotros, al entrar en el contexto de lo que estamos viviendo, al
tratar de comprender todas las cosas que ocurren, podemos comparar la vida de ciudades como Sodoma y Gomorra y cómo Dios puede librarnos de estas ciudades en las que vivimos hoy en día. Y para iniciar, pues ustedes saben, la lectura en el libro de Génesis, capítulo 19, nos habla un poco más acerca de la lectura de Ezequiel. El profeta hacía alusión a estos textos y quiero que abramos la Biblia ahí en Génesis capítulo 19. Vamos a estudiar el día de hoy acerca de esta ciudad conocida como Sodoma y Gomorra. Ok, entonces vayamos al capítulo 19 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Resulta que esta es una historia que nos cuenta la vida, si vamos un poquito más atrás, de la familia que Dios llamó para poder establecer aquella gran nación conocida como el Israel, aquella nación en la cual el Mesías habría de venir a este mundo. Lot era parte de esta familia porque él era sobrino de Abraham. Abraham, que era su tío, lo había cuidado, lo había tenido bajo su resguardo, le había dado comida y habían estado viviendo en diferentes lugares. Pero un día, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 12, nosotros vemos la historia donde Abraham, dice, tiene que entrar en una batalla contra una ciudad enemiga. Y veamos quién es esta ciudad. Vayamos ahí un poquito atrás en Génesis, capítulo 14, versículo 12. Génesis 14, 12. Dice así: Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Cuando Abraham sabe la noticia de que su sobrino fue capturado, él decidió ir a rescatarlo. Y me llama mucho la atención porque dice que en ese tiempo no existían muchas ciudades como hoy en día se habla de la famosa Nueva York, de las ciudades de la ciudad capital, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Miami. No, ¿verdad? En ese tiempo las ciudades estaban asentadas en medio de llanuras, es decir, ustedes podían ver aquel lugar hermoso lleno de gramita, de llano, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como un lugar, un área verde, un campo. Y en medio de ese campo la ciudad se había construido, se habían levantado algunos muros, algunas murallas, y allí estaba la familia de Lot, ¿verdad? Capturado por medio de los ejércitos que habían invadido. Así es que entonces decide Abraham incursionar. Y este tipo de escenas me llama la atención a mi niñez, porque yo recuerdo que de niño vivíamos primero en la ciudad de Antigua, Guatemala, ¿verdad? Una ciudad colonial muy bonita, que la dejaron establecida los españoles, y luego pues nos dijeron, van a ir a vivir a los llanos, ¿verdad? Mi papá nos dice, bueno, ahora vamos a ir a vivir a los llanos, y yo dije, ¿cómo serán los llanos? Y entonces los llanos me dices que es así donde hay llanito, me dice, donde hay como que gramita, hay un lugar bonito para ir a correr, para jugar. Y efectivamente, ¿verdad? Era, bueno, es una ciudad que está cercana a la Antigua, está a unos minutos. Ustedes van, pueden ir caminando o en carro, se hace unos 3 minutos, ¿verdad? Es algo muy cercano.
Y pues cuando yo crecí en ese tiempo, en esa pequeña colonia o pequeña ciudad, si lo quieren decir así, de los llanos, pues era un lugar muy sano para crecer. Uno podía salir a jugar, podía ir a las pequeñas montañas que habían, porque precisamente atrás de la casa habían montañas y podía uno salir a explorar, a hacer muchas actividades. Pero conforme fueron pasando los días, ¿verdad? El tiempo, los años, ahora pues ya no es así tan seguro, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta que yo salía y a veces había alguien asaltando a otra persona. Surgió un grupo de delincuentes llamados los pulpos, ¿verdad? Y dejaban sus eslogan en las gradas, en las ciudades, y pues varios delincuentes, a veces a medianoche se escuchaban eh, peleas, ¿verdad? Entre algunos vecinos, y entonces uno podía solo abrir la ventana y ahí se veía que estaban peleando. Entonces, este era el ambiente de lo que pasó con Sodoma, ¿verdad? Sodoma llegó a corromperse como ciudad. Y hoy en día, así como Abraham y Lot tuvieron este enfrentamiento, dice Abraham logró rescatar a su sobrino, y eso ya para Lot era una advertencia de la maldad que existía. Sin embargo, Lot, a pesar de esto, él decidió ir a vivir a un lugar donde el ambiente era contaminado. Y bueno, el caso de Lot, él tenía quizás la elección porque podía haber seguido con Abraham y haber permanecido bajo su resguardo, pero no, él dijo, yo quiero ir. Él tomó una decisión. Quizás nosotros hoy en día decimos, bueno, pero yo no puedo moverme de aquí porque es el único lugar que conozco gente, que puedo moverme, mi trabajo, no puedo pagar una renta, etcétera. No se trata de eso, ¿verdad? Vamos a ver que en el caso de Lot, él sí tenía la elección, ¿verdad? Él tenía la elección. Y es en ese momento interesante en el que Lot decide si vivir en un ambiente tan contaminado que puede corromper a su familia o buscar una mejor elección. Resulta que hoy en día Satanás está atacando a nuestras familias, nos está atacando a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, corrompe los principios y destruye a las familias. La base para que una familia funcione en armonía tiene ciertas características que vamos a analizar en esta mañana y vamos a ver cómo es que podemos nosotros mejorar nuestras condiciones de vida, que no se trata solamente del aspecto de la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde esta ciudad había sido corrompida y Lot decide ir, no. Así como dice el texto, ¿verdad? Dice que Lot recibe a los dos visitantes y él sabe que algo malo les puede pasar porque él estaba consciente de la maldad de ese lugar. Entonces, vamos a ver cómo las familias están siendo atacadas, al igual que Abraham, al igual que Lot, están enfrentando este tipo de pruebas. Pues como contexto, quisiera llevarlos al año 2016, donde Hollywood, ¿verdad? Y todas estas grandes compañías estrena una de sus famosas películas llamada Cigüeñas. Es una película que es para niños, según ellos, ¿verdad? Según la producción de Hollywood, y que fue censurada por ciertos países como Rusia, por ejemplo, y algunos otros del continente asiático. Es una película donde se enseña que hay animalitos que entregan a los hijos, pero resulta que llegan a casas donde a veces los que reciben al hijo, ¿verdad? La familia que se conforma tiene dos miembros o dos padres del mismo sexo. Y es allí donde entra en polémica esta película y es donde se prohíbe por muchos países. Países que hasta el día de hoy conocen que este tipo de agendas por adoctrinar a la sociedad y corromper los principios y valores de las familias es una declaración de guerra completamente. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas que ocurren en nuestro mundo, vemos cómo los movimientos LGBT han cobrado una influencia muy grande, sabemos que vivimos en tiempos difíciles, en los tiempos finales de la historia de este mundo, como lo es el libro de Lucas, que así como lo fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, habrá de ser en nuestros tiempos, lo vamos a leer más adelante. Pero
¿Qué hay de estas familias? ¿Cómo nosotros y cómo las familias de Lot, cómo el sistema central de la sociedad dice, pero ¿por qué mencionar a la familia? Bueno, resulta que hay un estudio donde se ve que en los tiempos de los grandes imperios como Grecia y Roma, la decadencia de estos imperios fue directamente proporcional a la destrucción de las familias como tal. Es decir, las familias, ese núcleo que empezó a destruirse internamente fue lo que trajo a una destrucción de los grandes imperios como Roma, un imperio que casi duró 1000 años, un imperio realmente impresionante en la historia del mundo. No digamos Grecia con los aportes científicos a las matemáticas, el idioma que se expandió, el latín, ¿verdad? Que incluso hasta nuestro tiempo, todavía hoy en día se escucha el latín, que es parte de esa herencia de estos grandes imperios. Pues resulta que los imperios fueron destruidos porque las familias fueron destruidas internamente. Ahora, en nuestros días más hacia acá, Napoleón, en una entrevista, cuando le dijeron a él, ¿qué te podemos dar nosotros para que tú conquistes el mundo entero? Pues él dijo, denme buenas familias y yo les prometo que esta nación va a conquistar al mundo. Esas fueron las palabras parafraseadas de Napoleón, ¿verdad? Él pedía que las familias fueran buenas familias para poder alcanzar una buena nación. Más para acá, incluso en el tiempo de Adolfo Hitler, cuando estaba en guerra, en la guerra mundial, él les dijo a sus familias que lo que él necesitaba para poder conquistar el mundo eran buenas madres, madres que pudieran educar hijos a la medida que pudieran ser buenos soldados. Esas fueron las palabras también de Adolfo Hitler. Y durante las guerras, cuando nosotros vemos Alemania, vemos a Francia pelear a Roma, estos países, estos imperios que lograron conquistar y dominar el mundo, convertían a sus países, a sus imperios y a toda la gente que vivía en ellos en un sistema militar completo. Es decir, no solo peleaban los soldados, no se trataba de eso, sino que las mamás en casa, las mujeres, mejor dicho, se volvían a coser los uniformes, a preparar la comida, a atender a los enfermos. Existía todo un sistema. Entonces, así como estas familias eran tan importantes, Dios sabía que las familias habrían de ser algo importante en el tiempo final, en el tiempo en el que hemos de enfrentarnos hoy en día a todo lo que nos rodea, estos movimientos LGBT, a la corrupción de los problemas morales. Por eso, cuando Dios vio esto en el futuro, Él dejó un consejo para nosotros hoy en día, no solo como padres, no, sino también como parte nosotros de una familia. Vean lo que dice el libro de Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Y ahí vamos a encontrar un consejo importante para el tema y el estudio de hoy. Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Vean qué interesante cuando la palabra de Dios menciona qué es lo que debemos hacer, o sea, qué es lo que Dios espera de nosotros. Él dice, guardemos sus mandamientos. ¿Y por qué los mandamientos son importantes y qué tiene que ver con la familia? Bueno, ahí mismo en Deuteronomio, el consejo de Dios es que esos mandamientos debemos de enseñarlos generación sobre generación. Así como lo hicieron Abraham, así como lo hicieron los patriarcas, Isaac, Moisés, todos ellos enseñaron estos mandamientos y deben de seguir vigentes aún en nuestros días. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo cristiano tiene un conflicto y dice, bueno, no debemos matar porque eso es malo ante los ojos de Dios. Pero ¿qué hay del mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y el sábado, dice, será un día de recordatorio para adorar a Dios. ¿Sí? ¿Qué hay de ese mandamiento? Lo dejamos en el olvido. ¿Qué hay del mandamiento que nos enseña también honra a tu padre y a tu madre?
uno de los mandamientos fundamentales que tiene que ver directamente con la familia. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Entonces vemos que la familia está bajo ataque hoy en día, y no solo allí, sino que los sistemas sociales como núcleo teniendo a la familia han rechazado a Dios también. Han dicho, bueno, no en las escuelas, no en las universidades, no en los colegios. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta al conocimiento de la filosofía, de las ciencias, de la matemática, de la química, la física y todas estas grandes ciencias, la computación, la tecnología, pero que hoy en día no han sido capaces de resolver ninguno de los problemas de los seres humanos. Lo podemos ver con el coronavirus, ¿verdad? A pesar de que existen grandes avances tecnológicos, no hay una solución definitiva, ¿verdad? Y aunque haya una vacuna en camino, pues esa no es la solución, ¿verdad? No es esa una solución que vaya a erradicar a una enfermedad. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro propio cuerpo puede curarse si seguimos las leyes de Dios, comemos sano, nos ejercitamos y obedecemos lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Si seguimos a las leyes de Dios, sus mandamientos, entonces vamos a tener una buena vida, así como lo dice el libro de Éxodo capítulo 20, donde está descrito todo lo que Dios quiere que hagamos. Y el libro de Deuteronomio 5:29 que nos dice que ojalá guardásemos esos mandamientos. Pues, volviendo al contexto de la vida de Lot y de Abraham, resulta que Abraham, él fue fiel a Dios y no se contaminó con el mundo. Y saben que en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 5, vemos que hablando de Abraham, hablando de los mártires de la fe, la palabra de Dios nos habla de que la herencia que Dios le había prometido a ese pueblo no estaba en este mundo. No hubo una posesión en la tierra, dice el libro de Hechos capítulo 7, 5, ni aún para asentar un pie. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham nunca tuvo un lugar donde se le dijera, mira, tú vas a estar aquí y vas a vivir aquí todos tus días. Recuerden que él murió y no vio esto. El pueblo de Israel al final recibió una tierra prometida, sí. Sin embargo, Abraham no pudo ver eso en su tiempo. Y él era el padre de la fe, el patriarca de todos ellos. Él vivió su vida sabiendo qué era lo bueno y qué era lo malo, cómo agradar a Dios. En Gálatas 3:16 dice que a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, a la simiente de Abraham, a todos los seguidores de Abraham. Y vemos que no solo era para el tiempo de la antigüedad, donde el pueblo de Israel se habría de convertir en el linaje de Abraham, sino también para nuestros días. Cuando vamos ahí también a Gálatas 6:26, vemos que todos aquellos que quieran obedecer y estar en Cristo, dice, pueden ser constituidos el linaje de Abraham y herederos según la promesa de Dios. Es decir, podemos también formar parte de la herencia de la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos que Abraham no recibió un lugar donde él pudiera sentarse y quedar acá, sabemos que Dios nos llama a nosotros a analizar nuestros tiempos y a vivir por fe en medio de este mundo, a que nosotros aprendamos a cómo salvar nuestra vida en medio del mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque el problema no es que vivamos en este mundo, no es que vivamos en una ciudad, sino el problema es que el mundo viva dentro de nosotros. Y ese fue el problema que vamos a estudiar ahora en el capítulo 19 del libro de Génesis. Y es allí donde las familias hoy en día se ven afectadas, ¿verdad? Porque hemos olvidado a Dios. Se cuenta la historia de un estudiante de la Universidad de París que un día va en un tren viajando, y cuando este personaje viaja en este tren, él ve a un hombre anciano leyendo la Biblia y se acerca a él y le dice, Señor, le dice, ¿por qué está usted leyendo la Biblia? Ese texto en la universidad nos han enseñado que ya no tiene importancia. Es un libro muy antiguo y esas enseñanzas han dejado de ser. Ya todo lo que usted está estudiando no tiene importancia. Entonces el joven termina de hablar, llega su tren al destino, se baja, camina hacia la universidad, saluda a sus amigos,
y de pronto pues entra al salón de clases muy contento de poder estudiar, cuando de pronto ve que el profesor, el catedrático, era aquel hombre a quien él había entrevistado en el viaje del tren, y era nada más y nada menos que Luis Pasteur, el padre de la medicina moderna. Pues el mundo ha hecho eso hoy en día. Hemos dejado a un lado a Dios. Hemos creído en la evolución, hemos visto cómo grandes científicos como Stephen Hopkins, por ejemplo, empiezan a hablar cosas que no tienen sentido con lo que Dios realmente ha enseñado en su palabra. Ellos creen poder formar una concepción de que el mundo no tiene un libre albedrío porque las decisiones son prediseñadas, de que el universo no pudo haber sido al azar, que el Big Bang simplemente es la existencia y no hay una razón de un diseño perfecto. Y ellos creen que hay tantas ideas que no las logran empatar en la Biblia y no logran darle una comprensión clara a los fundamentos de lo que Dios ha creado en este mundo. Por eso, al igual que en el tiempo de Abraham, en nuestros días nuestra fe es la victoria que debe vencer a este mundo. No existe otra forma de vencer a este mundo más que aferrarnos completamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el libro de Génesis, regresando a la historia de Lot. Vimos ya un contexto en el que Lot sabía que esta no era una ciudad buena para morar. Sin embargo, pues él voluntariamente decide estar allí. Génesis capítulo 19, vayamos al versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Por qué? Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová me ha enviado para destruirlo. Resulta que unos versículos antes de que esta declaración se diera, los hombres de la ciudad, dice todos los hombres de la edad más corta a la edad más avanzada, llegaron a las puertas de Lot y querían acostarse con los ángeles. Querían tener relaciones sexuales, lo que en la Biblia dice conocerlos. Si nosotros vamos y leemos otros contextos de la Biblia, dice, y por ejemplo Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron hijos y nace Caín y Abel. La palabra conocerse en el contexto bíblico tiene que ver con las relaciones sexuales. Y dice, todos ellos querían conocer a estos varones porque eran de hermoso parecer. Qué triste, ¿verdad? Y es aquí lo que leemos en el versículo 5 del capítulo 19. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, dice que los ángeles tienen que intervenir y tienen que hacer algo sobrenatural, como lo es cegar a los hombres para poder huir de este lugar. Veamos lo que dice el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, o sea, no le creían, decían: bueno, ¿qué está hablando este loco, verdad? Bueno, nosotros hoy en día le decimos a alguien: mira, el mundo va a ser destruido, y nadie lo cree. Tal vez ahorita con la pandemia la gente dice: sí, está pasando algo tremendo, ¿verdad? Pero todavía hay dudas. Hay mucha gente que duda aceptar a Cristo y entregarle su vida. ¿Por qué? Por el amor a las cosas del mundo. Por eso mismo estaba enfrentándose este dilema en esa noche, en ese amanecer, a punto de ser destruida la ciudad, cuando los yernos le dicen: tú te estás burlando, estás loco, Señor, esta ciudad no va a ser destruida. O sea, nunca habían visto una destrucción en su tiempo y mucho menos iban a creerle a Lot si ahí tenían todo lo que ellos necesitaban. Y claro, huir en ese tiempo no era como decir hoy en día: bueno, me voy a mudar a un pueblo allá a la Antigua, no sé, a los Llanos, ¿verdad? A Chimaltenango, a un pueblito de Cobán. No, en ese tiempo era ir al desierto, ir a la nada. O sea, no iban a encontrar nada. Ellos sabían, y para ellos dejar esa comodidad, esos placeres que podían encontrar en medio de las ciudades, como Sodoma y Gomorra era lo que les brindaba, para ellos era algo muy difícil de aceptar. Entonces, es allí donde nosotros
entramos y pensamos qué es lo que realmente estamos haciendo. ¿Será que estamos esperando al Señor? ¿Estamos con la fe en la palabra de Dios, sabiendo lo que Jesús dijo en Mateo 24 y en Lucas 17, que este mundo, al igual que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, habría de ser destruido? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de eso, Dios extiende su mano de amor para sacarnos, así como lo hizo con Lot. Dios extiende su mano de amor para sacarnos, y quizás no podamos salir en este momento a un lugar donde hay menos contaminación moral, pero sí podemos sacar el mundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Y eso es precisamente lo que dice acá. Vean lo que dice, vayamos más adelante al versículo 17. Bueno, leamos versículo 15 para leer la historia completa. Dice: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asintieron con su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de ¿quién dice? De Jehová para con él. Y lo sacaron. O sea que Lot no quería salir, imagínense. O sea, él ya había visto la maldad, que estaban a punto de prácticamente de violar a los ángeles, toda esta gente, y los ángeles llegan como una manifestación de amor de Dios y les dicen: salgan de esta ciudad. Y ellos dicen: no, ¿verdad? Todavía tenían esa duda. Entonces es ahí donde entra la verdadera fe. No la fe de decir: bueno, sí, yo creo en la Biblia, ¿verdad? No, esa fe dice que la tienen los demonios incluso. El libro de Santiago dice: aún los demonios, dice, ellos saben, ¿verdad? Y creen, pero hay otra cosa que hacen los demonios. Ellos dicen que tienen temor. Es decir, no solo es una fe de creer, sino de actuar. ¿Será que nosotros, al creer en estos relatos, realmente entendemos que es importante salir del mundo? Y no salir del mundo solamente físicamente, porque ellos llevaban el mundo aún en su mente, no querían sacar a Sodoma de su corazón. Entonces, ¿creemos realmente por acción o creemos por teoría? Como lo creen muchos físicos, científicos, y creen en teorías, creen en la teoría de la evolución, creen en la teoría astral, ¿verdad? Creen en la teoría de que un cometa trajo la vida y automáticamente evolucionó el oxígeno, se mezclaron los elementos, pero cuando nosotros estudiamos matemáticamente las probabilidades de que esta teoría del CHON, ¿verdad? De que el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se combinan espontáneamente, esta teoría de que la evolución y la vida se haya dado así como lo creen ellos, es una teoría que tiene muchos ceros antes de una cifra normal. Es decir, es casi imposible de que pueda darse todo el conocimiento que la ciencia tiene como la evolución. Sin embargo, la palabra de Dios es firme y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así de sencillo. Y Dios mismo envió a los ángeles a salvar a Lot. Y Dios mismo está enviando mensajes hoy en día para salvarnos a nosotros, para sacarnos de este mundo, para que creamos en Dios. Y precisamente el versículo 17 es la clave de lo que hoy en esta mañana queremos estudiar. Dice: cuando los hubieron llevado fuera, o sea, ya estando fuera de la ciudad, dijeron: escapa por tu vida. Y estas son las palabras claves de hoy: escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque debemos escapar a todo lo que no está bien en este mundo. Debemos ir a Cristo Jesús. Debemos salir de las cosas que nos detienen para ir a Cristo Jesús. Debemos entregarle nuestra vida al Señor. Y este es el mensaje esta mañana: dejar esas cosas que aún nos atan a este mundo. Así como un hombre que una noche decide ir a tomarse unas copas, y en ese momento él dice, era un pueblo, algo así como donde ahí está el famoso lago, ¿verdad? De Atitlán. Y él dice, no iba a pie, no iba en caballo, no iba en carro, sino que llegó en su lancha. Y llegó, ¿verdad? Y empieza a celebrar con sus amigos, a festejar, y empieza a hacerse tarde, empieza a llegar la noche.
Y en ese momento, cuando él dice, bueno, ya tengo que ir a descansar a casa, se monta en su bote y empieza a remar y a remar y a remar para regresar a su casa. Ya empieza a amanecer. Cuando él ve el sol del día, de pronto se da cuenta que está en el mismo lugar. Y entonces cuando el sol alumbra, él ve que la lancha que había atado al muelle sigue atada. No se había desprendido de ese muelle y nunca logró llegar. Amaneció, fue un nuevo día y él se quedó en el mismo lugar. Asimismo, nosotros tenemos que decidir si vamos a avanzar en la vida espiritual, si vamos a creer, pero no una fe que me diga, bueno, yo creo que cuando tiembla se caen los edificios y entonces viene el temblor y yo sigo adentro del edificio. No, una fe que implica acciones es la fe que Dios quiere. Y esa acción es, escapa por tu vida. Escapa y busca a Dios. Búscalo mientras puede ser hallado. Así es como la Biblia nos habla en esta mañana y nos enseña que a través de la vida de esta destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra, nosotros estamos acercándonos a esos tiempos que la Biblia menciona y que Jesús una semana antes de ir a la cruz, en el libro de Mateo capítulo 24, describe todo lo que está ocurriendo hoy en día. Ustedes saben que los evangelios son sinópticos porque hay 4 narraciones de los mismos eventos, por eso se llama sinópticos, y en cada uno de ellos vemos más detalle de un lado en otro. Entonces, cuando ustedes leen Mateo 24 y leen Lucas y lo comparan, la nueva versión internacional dice en Lucas capítulo 13, versículo 11, que habrían de ocurrir epidemias como las que estamos viviendo hoy en día. Y vayamos al libro de Lucas también, el capítulo 17, y veamos lo que allí dice el libro de Lucas capítulo 17, y vamos a ver lo que dice ya al final en el versículo 31, bueno, el versículo 32 dice, Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot, dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Vean lo que dice estos 2 versículos, qué interesante, ¿verdad? Versículo 29 del mismo capítulo de Lucas 17:29 dice, mas el día en que Lot salió de Gomorra llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vean qué interesante, Lucas 17:30. Entonces, ¿qué va a pasar el día cuando Jesús venga? Dice, va a pasar que este mundo, dice, va a ser destruido. Asimismo como cayó fuego y azufre, también va a ser destruido por fuego este mundo. Entonces alguien dice, no, es que Dios es amor, claro, pero la misericordia de Dios también es justicia, ¿sí? Justicia es clave, la justicia y el amor, dice, se besaron, dice la Biblia, la palabra de Dios, porque no pueden separarse, no puede haber amor si no hay justicia, y no puede haber justicia si no hay amor. Entonces la palabra de Dios nos enseña que así como iba saliendo Lot aquella noche, aquella madrugada, dice que Lot, dice, está todavía su mente en Sodoma, hasta que se consume. Pero hay algo interesante, la mujer de Lot, que iba en el grupo con las hijas de Lot, y iba Lot también, volteó a ver y los ángeles les habían dicho que no podían hacer eso. Y ella voltea a ver porque su mente estaba tan enfrascada en Sodoma, sus perfumes, sus chamarras, sus ropas, sus calzados, sus sandalias. Ah, es que allá mis amigas, yo platico, voy a hablar y esto, y eso lo amaba tanto que no podía salir. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros ir a Cristo Jesús? ¿Qué nos impide a nosotros? Esa es la pregunta del día de hoy. Y eso debemos de responderlo en oración cada uno de nosotros. Pero ya para ir terminando, hay una cita en un libro muy bonito que se llama Patriarcas y Profetas, que nos habla acerca de todo esto que pasa, ¿verdad? Y precisamente compara lo que le pasó a Sodoma y Gomorra con nuestro tiempo. Dice el sabio Salomón en Proverbios 23:4, no trabajéis por ser rico, dice, pon coto a tu prudencia. Luego dice el capítulo 15, versículo 27, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá.
La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros hoy en día trabajemos por nuestro pan, sí, pero que no nos preocupe tanto dónde vamos a vivir, qué vamos a... No, sino si estamos realmente tomados de la mano de Dios. Eso es lo que nos debe preocupar todos los días. No debemos trabajar para ser ricos, para levantar una gran mansión que no sabemos, se puede destruir en un terremoto, ¿verdad? Para no decir la verdad, cuando venga Jesús todo se va a acabar, ¿verdad? Porque a alguien le parece muy fatalista. No, es lo que la palabra de Dios enseña. Un terremoto, una inundación, un huracán, como pasa en Estados Unidos, en Puerto Rico, que se acaba el país con un pequeño huracán, ¿verdad? Es suficiente para que toda la isla entre en quiebra. Entonces, no trabajéis por ser rico, dice, pon coto a tu prudencia. ¿Y en qué debemos de trabajar nosotros? Debemos de trabajar en el reino de los cielos. Allí debemos de poner nosotros. Primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Cuando Lot, dice, se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí, que obedeciera a Dios, pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con los de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodean a ellos y a sus familias. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios. Muchos se unen a los infieles e incrédulos y echan suerte con los enemigos de Dios. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Nosotros tenemos una herencia que vamos a recibir, no en este mundo, definitivamente no en este mundo. Ustedes pueden ver cuántos virus, cuánta enfermedad. Imagínense que la herencia fuera este mundo. Hay malaria, hay sarampión, hay enfermedades, todo tipo de enfermedades, y pocas de ellas, contadas con los dedos de una mano, han sido erradicadas por el ser humano, pero hay miles de ellas que siguen vigentes. Imagínense qué herencia sería esta, ¿verdad? ¿Qué clase de herencia nos dejaría Dios si nuestro mundo fuera la herencia? No, Él tiene algo mejor para nosotros. Y el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos dice que un día delante del Señor es como 1000 años. Por eso puede parecer que Jesús no viene. Sin embargo, Habacuc 2:3 dice, sin duda vendrá y no tardará. El Señor viene. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros mientras tanto? Debemos de seguir buscando a Dios. Debemos de buscar obedecer los mandamientos de Dios, como dice el libro de Deuteronomio 5:29. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios será fiel con nosotros y nos guardará de la hora de la prueba que habrá de venir sobre este mundo. Yo puedo contarles la historia ahí mismo en Los Llanos, donde iniciamos estudiando esta mañana. Vivía una persona, mi casa estaba, digamos, estaba una montaña y a la mitad de la montaña más o menos estaba una línea de casas. Ahí vivíamos nosotros, parecía curioso, ¿verdad? Pero vivíamos en la montaña prácticamente. Pero bajábamos unas gradas, que eran varias gradas, y ya llegábamos a una colonia, la colonia que les menciono, Los Llanos. Y ahí era donde al caminar, quizás bajar las gradas y caminar unas 2 o 3 cuadras, un día una persona que estaba muy mal de salud le habló a mi mamá. Mi mamá era enfermera del Hospital de San Felipe, todavía lo sigue siendo, ahorita por el corona pues no está yendo, pero ella sigue siendo enfermera, no deja el hospital, le encanta estar allí. Y resulta que ella se enteró de una persona que necesitaba estudiar la Biblia y vivía cerca de nuestra casa. Así es que me mandó a mí, ¿verdad? Yo nunca había dado un estudio bíblico, quizás no tenía ni los 15 años, no recuerdo qué edad tenía incluso, ¿verdad? Pero sí recuerdo algo. Llegué a estudiar con un
un señor de apellido Leal. Y cuando yo toqué a la casa, ¿verdad? Él me abrió, pero tenía una máscara de oxígeno. Y pues empezamos a estudiar, llegaba todas las tardes. Recuerdo que llegué a la última lección y le pregunté si él aceptaba en su vida a Cristo Jesús. Y él me dijo, la lección se llamaba Dios nos llama. Y él me dijo, sí, Carlitos, yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y aceptó, se entregó, aceptó todas las doctrinas de los estudios que llevamos. Y pues ese día me fui a mi casa, ¿verdad? Y de repente le dije, mamá, mira, voy a ir a visitar a don Leal. Y me dijo, no, mijo, si él ya no está con nosotros, me dijo. Entonces, bueno, yo entendí, ¿verdad? Que él pues había muerto. No, nunca supe realmente cuál había sido la enfermedad, pero sí estaba bastante mal. Lo que sí recuerdo es que él aceptó a Jesús. Es lo poco que yo recuerdo de esa experiencia. Y les digo, él vivía en un lugar donde pues era un ambiente muy contaminado, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a alguien, sus abuelos, algún familiar que tenga mucha edad, ellos les van a decir que el mundo, nuestra sociedad no es la misma hoy en día. Y no es necesario preguntarles a veces porque lo vemos con todo esto que mencionaba, la corrupción moral, la situación que vemos en nuestros países, en nuestras ciudades. Nos damos cuenta de que Jesús viene pronto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Él nos invita a que le entreguemos nuestra vida mientras nosotros podamos. Así es que esta mañana, así como don Leal, yo te invito a que tú le entregues tu vida a Cristo Jesús y que aproveches cada momento que tengas para buscar a Dios, a orar, porque el enemigo tiembla cuando oramos, porque el enemigo sabe que no tiene lugar cuando nosotros le damos cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que don Leal, el día que Jesús vuelva, así como dice el libro de Juan capítulo 15, un evangelio muy hermoso, muy bonito. Si alguien quiere empezar a leer la Biblia completa, empiece por el libro de Juan. El Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué sigue diciendo? Si me fuere, dice, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo estoy seguro que Él va a estar en ese grupo porque Él entregó su vida al Señor y estuvo a tiempo. Y el Señor nos invita en esta mañana a que le entreguemos nuestra vida a Él y que lo hagamos una de nuestras prioridades. No solo ahí en la lista, ¿verdad? Sí, Dios es parte de mi vida, pero el centro de mi vida es mi trabajo, es mi novio, mi novia, es, no sé, mi serie de Netflix, no sé, algo que nos esté ahí haciendo esa piedra de tropiezo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a que día con día nosotros podamos acercarnos más a Dios, tomarnos fuertemente de su mano y que podamos vivir una vida preparados para ese momento tan especial cuando Jesús vuelva por segunda vez. Que Dios pueda bendecirles, queridos amigos. Amén. Gracias, Carlos. Te agradecemos mucho por